Después de 15 años de estar en el Perú, ¿cómo ves el movimiento de poesía en nuestro país? Pues lo veo de una manera parcial, vamos a decir, porque no vivo en el Perú, pero tengo contactos con gente en el Perú, entonces sé que el movimiento de la poesía está muy fuerte, tiene mucha energía, hay nuevos movimientos poéticos, nuevos nombres que comienzan a brillar, y eso me da mucha confianza en que el futuro de la poesía esté en buenas manos. ¿Por qué te fuiste de Perú? Yo salí del Perú porque había tocado fondo en muchos aspectos. En mi vida personal atravesaba una situación de oscuridad absoluta porque había vivido o vivía una bohemia muy maldita en la cual había una vida radical de drogas y desesperación que tenía que terminar, si no me iba a morir. Además, el momento de la crisis de Fujimori también era una situación muy difícil, de manera que yo tenía que salir de Lima. Entonces primero me fui a mi casa en el norte del Perú, en Piura. Me encerré un año y después, cuando ya estaba rehabilitado o sano, si así puede decirse, decidí que tenía que seguirme yendo, y entonces pues me fui a los Estados Unidos. ¿Tuviste alguna ayuda para superar los problemas que tenías? La verdad es que la ayuda que tuve fue la ayuda de mi familia, que me permitió volver a Piura y encerrarme en la antigua casa paterna. ¿Qué significa encerrarte? Encerrarme significó eso, literalmente encerrarme, no salir a la calle durante un año, refugiarme en la biblioteca de mi padre, leer a los clásicos, leer a los modernos que tenía mi viejo y dedicarme a escribir. Escribí algunas cosas estando ahí durante un año encerrado. ¿Cómo llegaste a tocar fondo? ¿Cómo llegaste cómo era tu vida antes? Porque lo que yo he leído y lo que he escuchado era que eras un chico joven provinciano de Piura, un chico estudioso. Me has explicado también que estabas en San Marcos y que estabas muy bien. ¿Cómo es que llegaste a las drogas? ¿Cómo llegas a tocar fondo? ¿La poesía te llevó a eso? Bueno, es cierto que yo era un alumno aprovechado en la universidad. Fui alumno de Antonio Cornejo Polar y otros grandes profesores en San Marcos, con los cuales tuve una excelente relación, pero incluso fui invitado, fui sugerido de quedarme enseñando en la universidad, pero yo tenía y tengo una vocación muy grande por la poesía, y lo que me importaba a mí, y me sigue importando, era escribir poesía y ser un poeta. Entonces tuve que desechar estos ofrecimientos para seguir en la poesía, que era lo que a mí me interesaba. Y justo por esos días estaba en los inicios de la fundación del movimiento Cloaca, que era una alternativa poética que comenzó a surgir ante una realidad peruana nueva que surgía a comienzos de los 80, y nosotros, algunos jóvenes poetas, nos juntamos para dar una respuesta poética a esta realidad. De manera que entonces, sí, yo opté por el camino de la poesía, y después de lo de Cloaca, donde tuve una serie de experiencias radicales en todos los niveles, es que voy a hablar claro, yo caí en las garras de la pasta básica de cocaína. Entonces me convertí en un adicto terminal en un momento, y no sé cómo vi la luz al fondo del túnel después de bastante tiempo en el que era prácticamente un marginal, un loco que andaba por las calles, un adicto, y pude salir. Entonces, cuando yo decido salir de la droga, es que me voy a Piura y me rehabilito, como se dice. La cosa es que a mí siempre lo que más me ha importado es escribir poesía, y yo llegué a las drogas duras justamente por seguir una consigna de Rimbaud, el famoso poeta maldito francés, que dice: para ser un vidente hay que practicar un estricto y riguroso desorden total de los sentidos. Yo ingenuamente me metí a fondo en esto sin saber que casi me cuesta la vida haberme metido en este camino, pero lo hice por la poesía, por seguir a la poesía, pero también por seguir escribiendo poesía es que pude salir de ahí, porque me di cuenta que si seguía en esto me iba a morir, y yo obviamente no quería morirme. ¿Por qué? Porque seguía escribiendo poesía. Pero tú, durante la época que consumías drogas, producías poesía. Sí. Y después de la droga has producido poesía. Sí, claro. ¿Y para ti fue cierto esto que decía Rimbaud del desorden de los sentidos, o ahora con los sentidos ordenados también puedes escribir? Claro, fue cierto cuando pude hacerlo. En ese momento, cuando seguía la consigna de Rimbaud, podía hacerlo. Lo que pasa es que yo tengo que decir que la verdad es que yo puedo escribir poesía en cualquier estado.
sano, como se dice, zanahoria, con unos tragos, y bueno, y cuando estaba en la droga también podía, porque tengo una práctica poética muy grande y un estado de poesía desarrollado con una disciplina y un oficio a través de los años. Entonces yo puedo estar en poesía o en estado de poesía más o menos siempre cuando por un acto de voluntad me pongo en esa situación. Tú necesitas, como dice Vargas Llosa, por ejemplo, ponerte a trabajar como un obrero de 8 a 8, de 8 a 2 delante de un papel para poder escribir. O sea, tú necesitas hacer el ejercicio constante de estar escribiendo para sacar algo bueno, o simplemente te sientas o no te sientas o caminas y haces algo que te guste. Bueno, lo primero para mí es estar en estado de poesía. Es como una disponibilidad, una disposición del espíritu al que uno se provoca y entonces uno puede escribir poesía. Es decir, puedes escuchar los versos que tienes adentro. Es como si alguien te dictara los versos y entonces comienzas a escribir un poema. Comienzas con las imágenes de un poema, comienzas a hilar versos, a hilar sonoridades y comienza a funcionar un poema. Ahora, respecto a todos los días y esto que me citas de Vargas Llosa, pues sinceramente no sé, supongo que en la narrativa es algo más estricto porque hay una continuidad que seguir. Pienso que la poesía son ondas, son como ciclos que te vienen que pueden durar 2, 3, 4 meses en las que uno está metido en eso, y sí es una especie de onda, una especie de fluido en el que uno está y hay que tener naturalmente cierta continuidad para poder captar una serie de poemas que están en un solo ritmo, en una sola tonalidad, pero yo en Estados Unidos tengo una especie de disciplina que me funciona cuando me esfuerzo un poco, que es escribir todos los días, temprano en la mañana, un poema, y es una disciplina que me he impuesto y que me funciona más o menos cuando tengo esa paz, esa tranquilidad, para cada día temprano en la mañana salir, caminar por el río y el bosque que está cerca de mi casa en Collingswood y escribir un poema por día. ¿Y cómo te provocas el estado de poesía? Alguien que está comenzando a escribir y escucha eso, me provoco el estado de poesía. ¿Cómo haces eso? Simplemente es una voluntad, es un acto de voluntad del espíritu. Te colocas en esa situación. Es un acto de voluntad en la que dispones tu mente, tu corazón, tu espíritu y recibes esa especie de iluminación. Dijiste que cuando estabas en Piura, después del año de rehabilitarte tú solo, decidiste que tenías que seguir yéndote. ¿Por qué Lima no era opción para volver cuando ya estabas bien? ¿Y hacia dónde te fuiste y para qué? Sí, Lima ya no era una opción porque, hablando en limeño, yo ya me había maleado mucho en la ciudad, entonces definitivamente no pensé que era una buena idea volver, sino más bien tenía que seguirme yendo. Y recordé que tenía el bachillerato, justamente que tú recordaste que yo había estudiado en San Marcos, yo tenía mi grado de bachiller en literatura, y entonces con ese grado comencé a postular a distintas universidades en los Estados Unidos, y en Temple University el doctor Jonathan Holmquist aceptó mi propuesta, le pareció interesante y entonces postulé a la beca en Temple University en el departamento de español para hacer primero un máster y después hice el doctorado allí también. ¿Y luego estuviste trabajando en esa universidad, en otras universidades de Estados Unidos? ¿Dónde estuviste? Sí, estuve trabajando en Temple primero, después en unas universidades de la zona, después me tocó estar un año en Princeton University, luego estuve en Bennington College en el estado de Vermont y después volví a Filadelfia, en donde otra vez retomé el trabajo en Temple y en alguna otra universidad de la zona como Drexel University, a la que también estoy vinculado ahora. ¿Y qué cátedra dictas en estas universidades? Actualmente yo enseño cursos de español, que son cursos de distintos niveles para principiantes, cursos intermedios de español y también cursos avanzados de español que pueden ser conversación, lecturas hispánicas o cursos de introducción a la literatura hispánica, donde enseño literatura. He estado leyendo unos reviews en internet sobre cómo te califican los estudiantes de Temple University y tienen una calificación que va del 1 al 5, ¿no? Donde 5 son los mejores profesores. Tú estás en 3.5. Casualmente las mejores calificaciones las obtienes de las chicas. Y los chicos dicen que eres claro, que enseñas bien, pero que eres muy duro, que no los ayudas. Y las chicas dicen que sí las ayudas. ¿Eso a qué se debe? La verdad es que primera noticia sobre estas evaluaciones, porque te digo sinceramente que no me ocupo de leerlas. Yo termino los cursos y cierro el curso y no sé más, ¿no? Pero de acuerdo a lo que me dices, pues creo que son un poco injustos porque yo trato de ser igualmente colaborativo. Las chicas dicen que colaboras mucho. Bueno, pues será porque tengo la línea antigua de las damas primero.
Y luego te vas a Estados Unidos, estudias, sacas el doctorado. Luego, ¿qué escribiste allá? O sea, ¿hay un punto de encuentro entre la producción de Perú y la producción de Estados Unidos? ¿O hay un punto de ruptura? ¿Cómo ves tú tu trabajo? Bueno, cuando yo estaba en el Perú y desde que empecé a escribir poesía, estaba en Lima, en la ciudad de Lima, venía de una ciudad provinciana como Piura, y la verdad es que yo fui deslumbrado por la ciudad de Lima, como un monstruo urbano en ese momento, a fines de los 70. Entonces la primera gran parte de mi poesía está influenciada por el ámbito de lo urbano. Es una poesía profundamente urbana que trata de retratar la violencia de la ciudad, el habla de las calles, personajes callejeros o de los barrios, o el amor en escenarios urbanos también. Cuando me fui a los Estados Unidos, puedo decir que descubrí la naturaleza, porque buena parte de mi poesía, la que he escrito en Estados Unidos, está relacionada con el ámbito de lo natural. Me ha tocado vivir en una zona del sur de Nueva Jersey que está en un town, en un pueblo que se llama Collinswood. Mi casa está a 2 cuadras de un río, que es el río Cooper, y en las orillas hay unos jardines, unos bosques muy lindos. Entonces yo he identificado esta zona como una especie de Arcadia, como un locus amenus, como una bucólica, y entonces mi poesía en gran medida en los últimos tiempos se ha focalizado en la construcción de un canto a esta naturaleza que está allí en las orillas eglógicas del río. ¿Y cómo te sientes ahora? Me siento muy bien porque como es una zona muy tranquila, hay una paz en el corazón para poder dedicarse a la creación en pleno, con fuerza, entregarse a la poesía como siempre ha sido mi gran sueño. Estuve leyendo una crónica que publicaron en el diario de Piura, la hace un catedrático, anuncia que el próximo año estarás en Piura, te llaman poeta monumental. Y están pues muy deslumbrados con tu trabajo y muy orgullosos además, ¿no? Y hablan con mucho cariño de ti, de tu trabajo, de que eras un chico piurano y que bueno y que estudiaste y que eres un estudiante allá y de tu producción, ¿no? Y hablan con mucho orgullo, ¿no? ¿A ti qué te suscita eso, no? Bueno, primeramente, claro, me produce una gran emoción porque yo soy de Piura y me hace feliz que un gran poeta de Piura, que es Sigfredo Burneo Sánchez, haya escrito esa nota sobre mí. Me enorgullece naturalmente, ¿no? Pero lo tomo con mucha tranquilidad porque yo pienso que un poeta nunca debe creerse esa clase de cosas porque corre el peligro de volverse fatuo y eso no tiene sentido. Yo trato siempre de mantenerme lejos de toda esta reventazón de cohetes, hablando así en criollo, porque yo prefiero sentirme como un hombre que está empezando a escribir, que está comenzando a escribir poesía y entonces me siento libre de poder volver a iniciar un nuevo experimento poético cada vez, cada día. Entonces, puedo decir que no me creo estas cosas para poder así mantenerme preservado de la fatuidad y de eso que se llama que se le subieron los humos. O sea, nada que ver con eso. Yo trato de estar siempre en cero para sentir que estoy empezando de nuevo y que no tengo nada y que nadie me conoce y entonces estoy libre y puedo con esa misma libertad escribir la poesía que yo sienta que tengo, que deseo escribir. Yo hace 20 años, creo, dejamos de vernos, ¿no? Y yo dejé un Roger muy atormentado por el consumo de drogas, el consumo de alcohol. Y ahora veo un hombre muy tranquilo, muy sereno, muy sencillo para todo lo que ha logrado, incluso lo que acabas de decir, esta declaración de intenciones, de no creerte nada. ¿Cómo logras eso? Pienso que es también una disciplina del espíritu, ¿no? En la que yo estoy. Porque para mí la poesía es una gran disciplina del espíritu. Implica un compromiso vital, una manera de ver y de sentir la vida. Entonces, esto para mí es también ser un poeta, mantenerse en una sobriedad, en una tranquilidad, ¿no? Porque sé que me voy a morir, o sea, todo esto se me va a acabar el día que yo me muera, entonces lo tomo con mucha calma, ¿no? No hago ningún aspaviento de estas cosas, porque ya, en un momento se me va a ir todo y chao, se acabó. Entonces hay que vivir el momento lo mejor que puedes, con la mayor tranquilidad, con la mayor felicidad que se pueda y ya. Pero tú morirás y todos moriremos, pero tu obra quedará. Ahora en adelante... Eso no se sabe. Ojalá, sí, por supuesto, claro, pero de eso nadie está seguro. Pero
Te agradezco Claro que sí. naturalmente, Leonor, la buena intención de tu palabra. ¿Qué proyectos tienes ahora? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? Aparte de la universidad. Tengo varias series, porque yo actualmente escribo por series. Tengo varias series nuevas en las que estoy trabajando, que espero pronto irlas terminando y dándolas a conocer. Si gustas puedo leerte un poema de acá. Sí, me encantaría. Te voy a leer el primer poema de Silva, de la sección Cooper River Orillas, ¿no? Las orillas del río Cooper. Y dice uno, Dríades. A la sombra selvalla, canto silente, quietud amena, transparencia de la orilla, su son en avanzada, sol de súbito sobre la grama en soledad, y la corriente hacia dónde va. Todo es verde en trozos refulgentes, melódicos silbidos que no acierto a descifrar. Los gansos bebé, en fila india, surcan la clara superficie marrón y la canción se hace brisa en los guijarros translúcidos al repliegue de las ondas mínimas concéntricas. Mientras la estela vibra imperceptible, una pequeña bahía es luz inusitada sobre el césped, árboles plenos de verdor, aves de pecho naranja, iluminación, oh diminutas albas mariposas a ras del colibrí, sombra otra vez acaecida en la natura que me invade el corazón y lo palpea. Bueno, salió al final el chico de barrio, ¿no? Ahí está. Bueno, muchas gracias, Roger. Gracias, Leonor, y gracias, Stuart.